Mexicanas y mexicanos, hoy el Partido Revolucionario Institucional se congratula de poder hacer público este mensaje, el cual consta de una recapitulación de los numerosos logros que como institución hemos obtenido en beneficio del pueblo mexicano y que hasta el día de hoy somos y seguiremos siendo una institución con el único objetivo de transformar nuestro México. Más que logros, se le puede llamar una transformación nacional a todas las aportaciones generadas por el partido, ya que ha creado las instituciones que durante más de 70 años han dado una estabilidad social. Fomentando así el crecimiento económico, se hizo respetable la diplomacia mexicana en el plano internacional y se causaron la oposición política por los canales institucionales. La estabilidad social, el reparto y la dotación de tierras y aguas en calidad y cantidad a campesinos y desposeídos a través del artículo 27 constitucional. Aunado a estos logros, la expropiación petrolera, que fue un de gran avance para nuestro país en materia económica. La instauración en el artículo 123 constitucional de las condiciones laborales mínimas y humanas de trabajo, prestaciones laborales y la creación de los institutos de salud y seguridad social pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en 1959 y el Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas en 1976. En cuanto a educación, logró el establecimiento en el artículo 3 constitucional de la gratuidad educativa, en un inicio a nivel básico, con posterioridad a nivel medio y superior, así como la edición de libros de texto gratuitos de distribución universal que homogenizaron la forma del pensamiento de los educandos, pero también permitieron que infantes sin recursos tuvieran acceso a la educación y la cultura, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1939, el actual Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de 1946. A través de la autonomía universitaria 1929 y su derivado la libertad de cátedra, hicieron de la Universidad Nacional Autónoma de México la generada por excelencia de los adelantos científicos tecnológicos, la cultura y la diversidad de pensamiento, la ampliación y diversificación de la matrícula a nivel superior, con formación técnica especializada a la industria, al comercio, las finanzas y al servicio social, con la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1937, la apertura de la Universidad Metropolitana en 1973, la Universidad Pedagógica Nacional en 1978, entre otras instituciones federales, sin dejar de lado de presencia local o regional de financiamiento público. Se fomentó el crecimiento económico en primera instancia con la creación del Banco de México en 1925, como Banco Central de Tesorería, Depósito y Respaldo Financiero, para el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit público sin necesidad de empréstitos, la reorganización económica y la creación de impuestos de aplicación general, la regulación y el respaldo a la moneda nacional, el valor de cambio del peso frente a divisa extranjera, en especial el dólar americano, la fijación de los tipos y tasas de interés y la emisión de papel moneda. Posteriormente, con una inversión constante y sostenida de recursos públicos, con la edificación de mantenimiento y reparación de caminos, puentes y puertos, con la nacionalización de la industria enérgica petrolera en 1938 y eléctrica en 1960, se permitió el control de un área a otra libre para convertirla en el motor del crecimiento nacional, a través de la producción de fertilizantes y combustibles en el caso de Petróleos Mexicanos, y mediante la Comisión Federal de Electricidad, al dar servicio a localidades urbanizadas distantes del Distrito Federal, donde las compañías eléctricas extranjeras carecían de interés para atender, permitiendo la formación de polos productivos descentralizados como Guadalajara, Monterrey, Juárez, Tijuana o La Laguna. Ahora, recientemente aprobada la reforma energética, enumeraremos algunas razones por cuál se debe de apoyar. El cambio que México demanda en el marco de la transformación que impulsa el gobierno de la República incluye un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto suficiente de energía a costo competitivo,
México se encuentra de cara al futuro, sin precedente histórico. La presentación de la propuesta de reforma energética por parte del Ejecutivo Federal es un parteaguas en la historia de la economía y de la industria mexicana. Dicha propuesta consolida el fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera, la posibilidad que se abre para brindarle nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, permitiendo una adecuada y administración del patrimonio petrolero, lo que hasta ahora no se había logrado. Los beneficios que contempla la citada iniciativa de reforma son: todo el petróleo y el gas seguirán siendo de la nación y se permitirá la participación privada con exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, lo que despuntará cada una de estas áreas. Disminución de precios en petróleo y gas, generación de mayores empleos de calidad en todas las regiones del país para beneficiar a las generaciones presentes y futuras. La industria petrolera será motor del crecimiento económico de México, al detonar inversión en nuevas áreas. La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector. Habrá más recurso para el presupuesto y programas sociales, gracias a los nuevos negocios de la industria energética. Se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares, la industria y el comercio. Incremento de la producción del petróleo de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones. Incrementar la producción de gas natural, reducir el costo de generar electricidad y por lo tanto reducir también los precios a los consumidores. Detonar la producción alimentaria y dinamizar al campo, ya que el gas es un insumo al campo. Se retomó íntegramente el texto del artículo 27 de la Constitución, permitiendo al Estado celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado. Régimen fiscal acorde con las necesidades del sector en el mediano plazo. Pemex y CFE no se privatizarán, seguirán siendo 100% públicas y mexicanas. Reestructuración administrativa de Pemex mediante la división de sus subsidiarias en exploración y producción y transformación industrial, definiendo perfectamente funciones. Transparencia de Pemex respecto a las obras, adquisiciones y contratos de utilidad compartida celebrada con particulares. Generar una nueva política industrial mexicana con el sector energético como pilar. Modernización del sector energético y mayor oferta de hidrocarburos que genera mejores costos. Se garantiza el acceso universal a las redes de transmisión y distribución de energía. Modernización y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, con una mayor flexibilidad operativa y organizacional. Los objetivos que se establecieron al inicio de esta administración se materializan, pues el acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y mejorar la calidad de la vida de la población en distintas regiones del país, con la garantía de seguridad energética y el impulso al desarrollo tecnológico, que además catalizan la especialización del empleo y demandan mayor capacitación de la población económica activa. El cambio es factor de progreso y los cambios que se están generando en el país nos están abriendo la posibilidad de aprovechar al máximo todos los beneficios de los recursos naturales, materiales y humanos que México posee. El PRI se ha distinguido sobre todo por sus antecesores, por la centralización de sus atribuciones que anteriormente el PNR y el PRM había dejado en manos de las autoridades locales o gobernadores, tales como las políticas públicas en materia comercial, fiscal y financiera, electoral, agraria, hidráulica, energética, educativa, de salud y de seguridad social, entre otras. En materia de educación, los logros que hemos obtenido han sido los siguientes. En el año 2000 se invirtió el 5.0% del PIB del total del gasto público total en el ramo educativo. El grado promedio de escolaridad era de primero de secundaria. Sin embargo, se estimaba que a lo largo de su vida la población mexicana concluirá los diferentes niveles educativos de la siguiente forma: el 65% de la población de nivel básico, el 33% nivel medio superior, bachillerato o terminal y el 17% nivel de estudio superior. Se combatirá el analfabetismo
descendiendo de 65% en 1930 a 45% en 1960 y 10% en el 2000. Uno de cada 10 mexicanos entre 55 y 65 años tiene educación universitaria y uno de cada 5 mexicanos entre 25 y 35 años tiene dicho nivel educativo. De 48.192.000 mexicanos entre los 20 y los 64 años, el 18.7%, es decir, 8 millones, tienen concluidos sus estudios de nivel superior y 6 millones, igual al 14%, tienen estudios superiores concluidos. Aumentó el número de matriculados en educación superior pública de aproximadamente 23.000 en 1930 a 335.000 en 1970, y tan solo en el año 2000 se graduaron a nivel superior 312.000 estudiantes, más del 17.5% de la población mexicana entre 25 y 34 años. Si la historia del mundo es la historia de la lucha de las clases sociales en nuestro país, la historia de México es la historia de desigualdades. Con la llegada de la democracia, la intensa y extensa urbanización y la maduración demográfica del país, este reconocimiento debería convertirse en un obligado primer paso para darle un sentido progresista y productivo a las transformaciones estructurales habidas, que sea congruente con el discurso que se forjó al calor de la construcción del Estado Nacional y con el impulso de la Revolución Mexicana. Como priista, debemos conocer y estar orgullosos de la historia y logros de nuestro partido y sus elementos al gobernar. Preocuparnos por la defensa de los derechos fundamentales individuales y sociales de las clases populares, que a fin de cuentas somos la mayoría de los mexicanos y la base electoral de nuestro partido. Contribuir a la titánica tarea de conciliar un progreso económico basado en la justicia social y el bien colectivo, aunado a criterios de sustentabilidad económica, pues la finalidad de las instituciones responsables de estas políticas públicas es el bienestar colectivo. Ser priista es entonces darse cuenta y proponer el rumbo de las políticas, es exigir el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano a los gobiernos de filiación priista y a cualquier otro en los distintos niveles de gobiernos, de asegurar, siendo públicos y gratuitos, velar por la economía familiar, por la autosuficiencia alimentaria, porque toda persona tenga derecho a un trabajo digno y decoroso, y su vejez o incapacidad a un retiro igualmente digno y decoroso, y vigilar la conservación del medio ambiente, sin someter el interés ambiental al crecimiento económico.